Buenas tardes, ¿cómo están todos? Vamos a retomar hoy de donde dejamos la última vez. Seguimos hablando del tema de llamamiento eficaz y nos queda ver una última parte. Ya habíamos dicho que el llamado, o también se le conoce como vocación, es la obra de Dios por la cual Él invita a todos los hombres a venir a Cristo. Y luego que el creyente escucha el llamado y lo sigue, ese llamado se vuelve eficaz. Y hemos visto también que en esa eficacia hay mucho involucrado de la persona, de la voluntad de la persona, ¿no? Uno escucha ese llamado, que es recibir la invitación a la salvación, y es uno mismo, sin coacción, el que determina, el que decide seguir ese llamado. Y cuando lo hace, es cuando ese llamado se convierte en eficaz y se pone en funcionamiento eh, todas las articulaciones involucradas en el proceso de conversión de la persona. Ya habíamos visto que era un llamado general para todos sin distinción y hoy retomamos en que el llamado puede ser resistido o rechazado, como toda invitación, ¿verdad? Veremos algunos versículos que tratan acerca del rechazo al llamado. Mateo 22 del 3 al 6, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. El tema de las bodas y de las fiestas este, es una comparación bastante usada en la Biblia. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿No? Los fueron a invitar a unas bodas, habían preparado un banquete y, en el mejor de los casos, ignoraron a los mensajeros. Y en el peor de los casos, los mataron. Qué parecido hay con la vida de los cristianos, sobre todo en los tiempos en que había persecución, ¿no? Y no hablo del pasado, sino de si nos ponemos a pensar, es algo que todavía lo vivimos. No en nuestro país, gracias a Dios, y es algo que no pensamos mucho en la iglesia perseguida. No es que no pensamos, pero no lo vivimos, gracias a Dios y por ahora, no sabemos hasta cuándo. Pero todavía hay en el mundo personas que son asesinadas por predicar las buenas nuevas. Pero decíamos que, bueno, algunos ignoraban, otros mataron, ¿no? Y ahí vemos también la necedad de la persona. Te, digo, ¿quién se comporta así con el que te invita a un banquete? Y ese banquete justamente está simbolizando la salvación. No nos olvidemos que los cristianos, cuando partamos a la presencia de Dios, tendremos las bodas del Cordero, las famosas bodas del Cordero, que va a ser tema de la próxima clase con la glorificación. Avancemos un poquito. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿No? Qué declaración tristísima esta que hace el Señor hacia su pueblo. Imaginemos un padre que quiere velar por su hijo y su hijo insiste en hacer las cosas mal, insiste en desobedecer, insiste en autoperjudicarse, ¿no? Y sin embargo, el padre está ahí esperándolo. Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. No ese resistir el Espíritu Santo, ese resistir el llamado de Dios.
A lo que vivimos siempre que hablamos de Dios con alguien que no es convertido, con alguien nuevo en la fe, o mejor dicho, nuevo en la fe, alguien que no comparte nuestra fe. Esa resistencia, esos prejuicios, esa sonrisa burlona que vemos muchas veces en los rostros, ¿no? Este, y que muchas veces es más que una sonrisa y hay detrás también una burla. Y ese afán de ridiculizar algo porque en el fondo saben que están siendo señalados. Porque por lo general los que peor reaccionan ante este llamado son aquellos que realmente tienen en lo más profundo un convencimiento de que lo necesitan, pero lo rechazan, ¿no? ¿Cuántas veces rechazamos algo en que lo necesitamos? Por capricho, por orgullo, quién sabe por qué. Hebreos 4, del 6 al 7. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, le voy a dar de vuelta porque me mareé. Hebreos 4, del 6 al 7. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En esa cosa de endurecer el corazón, en esa cosa de rechazar y en esa cosa de no seguir este llamado por, bueno, no poder sobreponerse a esta naturaleza caída de las que todos hemos sido víctimas, vamos a ver que trae las consecuencias más terribles. Ese rechazo implica lo peor que le puede llegar a pasar a una persona. Los que rechazan esta llamada son tenidos por responsables y serán castigados, ¿no? Algo que muchas veces procuramos evitar, comentarle a los que no son cristianos para no, bueno, para no espantarlos, pero en definitiva es una verdad bíblica, ¿no? Dice Mateo 22:7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esto seguía con el versículo que arrancamos en Mateo 22:3 de esas bodas, de ese rey que invitó a las bodas a la gente de su reino y que fue rechazado, ¿no? Las consecuencias fueron, bueno, el enojo, la ira y la destrucción este, de los que, bueno, no aceptaron ir a las bodas. Hebreos 12:25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Y Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La invitación de Dios no es una mera ficción, no es una farsa, y las consecuencias de rechazarla sabemos que es lo peor que nos puede pasar. Vamos a estudiar ahora o comentar un poco un pasaje bien gráfico de esto que estamos hablando, que ocurrió en Hechos 16:14. Voy a buscar acá en mi Biblia, porque todos los versículos los tengo en el manual, pero este no lo copié. Hechos 16:14.
Igual en el video sí lo voy a pegar. Bueno, Lucas, Juan, Hechos 16, 14. Igualmente Lidia era aquella vendedora de púrpura, una mujer con dinero. Y me encanta ese pasaje y lo previo, porque es parte del segundo viaje de misionero evangelístico de Pablo. Y, y está buenísimo porque vemos la obra del Espíritu Santo entrar en Europa, en lo que ahora es Europa. Porque hasta ese momento el Espíritu Santo, entrando en Europa, me refiero a justamente a los agentes del Espíritu, ¿no? Que es la forma en la que usó Dios para este, divulgar el Evangelio, ¿no? A través de los apóstoles y después los discípulos. Y bueno, lo curioso de esto es que cuando entra Pablo, y iban otros más con él, iba también Lucas y otros dos que no me acuerdo, y, y entran justamente en lo que ahora es Europa, y donde el Espíritu Santo realmente, bueno, tiene como esa entrada triunfal a ese continente, y el primer encuentro de los apóstoles y discípulos fue con mujeres en un río, ¿no? Y que aprovechaban ese espacio para escuchar la palabra de Dios, ¿no? Claro, las mujeres eran una época donde no es como ahora, que si bien ahora las mujeres protestan por igualdad y de derechos y qué sé yo, en esa época realmente las mujeres no tenían derechos o tenían muy pocos y había lugares donde no podían acceder, como las sinagogas. Y sin embargo, este grupo de mujeres se reunió a las orillas de un río a escuchar la palabra de Dios. De ahí, bueno, Pablo va a encontrarse con esta mujer, con Lidia. Vamos a ver ahora qué dice Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí vemos cómo obra ese llamamiento, porque dice que Dios abrió el corazón de la persona. Pero ¿qué hizo la persona? ¿Qué hizo Lidia? ¿Y qué es lo que hicimos todos nosotros cuando escuchamos de la palabra de Dios? Permitimos esa obra. Si bien la obra la hace Dios, la hace el Espíritu Santo, nosotros habilitamos. Y esta era una mujer con fe, o sea, ya había una buena base, ¿no? Estaba la semilla plantada. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con nuestro entorno, ¿no? Plantar esa semilla en los demás. Bueno, decíamos entonces que Lidia trabajaba vendiendo púrpura, que era una tinta que era la más cara. ¿Se acuerdan que las ropas de los reyes estaban teñidas con este color? Teñidas con esta tinta que le imprimía a las telas el color púrpura. Adoraba a Dios, era parte de los prosélitos, que eran aquellos que se habían convertido al judaísmo de las religiones paganas, o sea, de los que adoraban a Zeus, a Afrodita y a toda esa caterva, pasó a adorar al Dios judío. Y bueno, y ahora, con ese encuentro con Pablo, dice la palabra que Dios abrió su corazón, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo hizo? Un poco ya lo que dijimos recién. Bueno, algunos dicen que lo hizo de forma milagrosa. Relacionado con esto, nosotros tenemos un texto clave, que es la parábola del sembrador. Aquí vemos cómo Dios obra en el corazón del inconverso. La semilla es la palabra de Dios, lo vimos en Lucas 8:11, en el versículo 15,
crece la semilla en los que tienen corazón noble y bueno. ¿Tá? ¿Qué tipo de corazón Dios abre? El noble y el bueno. O sea, aquel en donde la semilla, que es la palabra de Dios, cayó en buena tierra. ¿Qué fue lo que había pasado con Lidia? La palabra de Dios tiene uno u otro efecto. Si es como Faraón, con un corazón orgulloso y obstinado, la palabra de Dios lo endurece cada vez más. Pero si es uno como el de Lidia, con un corazón noble y puro, la palabra de Dios lo abre. Esto no anula el libre albedrío, volvemos con esto, sino que habla del efecto de la espada de la palabra, penetrando en el corazón, ¿no? Nos confronta de alguna manera la palabra de Dios, y si no somos muy orgullosos y si hay ya una semilla plantada, Dios nos abre el corazón, nos abrimos hacia el Evangelio. Pero recordamos lo que pasó con Faraón y sabemos que lamentablemente hay muchas personas así. Y bueno, podemos usar una ilustración para hablar de este tema, que es respecto del sol sobre dos cosas. Por ejemplo, sobre la manteca que se derrite, pero en un bloque de barro se endurece. O sea, es el mismo sol el que produce dos efectos adversos. Lo mismo ocurre en el corazón del hombre respecto del llamado de Dios. Depende de la condición del corazón, de que estamos hechos, para que éste se derrita por la palabra o se endurezca. El proceso de aceptar el plan de salvación es dejar que Dios abra el corazón por medio de la palabra. Bueno, y finalmente por hoy vamos a ver los medios usados por Dios en este llamamiento eficaz. Para llamar a los hombres a la salvación, Dios utiliza, en primer lugar, el Evangelio de Cristo. ¿tá? Este es el instrumento. Dice segunda de Tesalonicenses 2 del 13 al 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tá? No solamente la Biblia, sino nosotros como instrumentos principales para predicar la palabra de Cristo, porque fuimos llamados mediante justamente el Evangelio, ¿no? El Evangelio de Cristo como el instrumento que tiene ese llamado. Y una vez que nosotros lo seguimos, vamos justamente a obrar como agentes al predicarle a otros. ¿Y qué hacemos al predicar? ¿Qué hacemos al compartir las buenas nuevas? Bueno, justamente hacemos extensible ese llamado al cual hemos seguido, para que los que lo escuchan también puedan participar. ¿no? Siempre es el Evangelio de Cristo, de alguna forma, el medio por el cual el otro accede a ese llamado. Y en segundo lugar, tenemos la obra del Espíritu Santo, que va a ser el agente que utiliza el instrumento, ¿no? Por un lado el Evangelio, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, y por otro lado el Espíritu Santo, que justamente se vale de eso para hacer la obra en el otro. Y ahí es donde nosotros no llegamos. Ahí es donde llega el Espíritu de Dios cuando se involucra en la vida del otro, cuando entra, cuando el otro lo permite entrar. ¿Qué es lo que está permitiendo que ingrese a su ser? El Espíritu de Dios. Dice Juan 16, 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Convencerá al mundo. Qué rol fundamental que tiene el santificador, ¿verdad? El Espíritu Santo. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, gracias a Dios. Primera de Tesalonicenses 1:5, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre,
como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Lo voy a leer de vuelta. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, ¿no? Sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. No solamente palabras, no solamente la labor humana, hay algo sobrenatural detrás de todo esto, que ya lo sabemos, ¿verdad? El que no lo sabe justamente es el que está escuchando, el que está recibiendo del Espíritu Santo y empezando por este transitar. Hay algunos puntos más, pero creo que podemos dejar por acá. Espero que se haya entendido. Como todo tema espiritual, requiere mucho estudio y no siempre son temas fáciles de entender a primera vista. Yo lo sigo estudiando permanentemente, por eso me enriquezco mucho de las devoluciones que puedan ir haciendo. Y bueno, nos vemos en la próxima, que es glorificación.